continuamos el Congreso con la segunda sesión y hoy tenemos con nosotros a Daniel del Pino y a Juan Domingo Sánchez Stop. Bueno, Daniel del Pino es un profesor de la Universidad de Sevilla y sería, digamos, con nuestra cronología así más o menos aproximada, pues la tercera generación de espinosianos, ¿no? Más o menos habría los que iniciaron Atilano, Vidal, luego nosotros, los intermedios, y luego pues hay un grupo también muy potente, muy repartido por el país de gente joven, bueno, teniendo en cuenta que ya joven no es nadie, pero bueno, joven relativo, que justamente están retomando el pensamiento, ¿no? Aparte, Daniel es importante porque no solamente, digamos, es un investigador, sino también un organizador, porque ha organizado, ha animado y anima un equipo un grupo de investigación en la Universidad de Sevilla sobre Spinoza, ¿no? O sea, yo creo que es esperanzador esto, ¿no? Esta gente con tanta ilusión y con tanta fuerza, ¿no? Y Juan Domingo, bueno, Juan Domingo se hace, aunque está intermedio, se acerca más a nosotros que a él, ¿no? Y él, bueno, ha trabajado mucho también sobre Spinoza, traductor de las cartas y en la línea más Althusser Negri, pero bueno, también es un gran investigador y, y bueno, que nos consuela, vamos, nos consuela, nos alegra mucho que esté aquí con nosotros, que se haya, digamos, incorporado al trabajo, ¿no? Bueno, y ya el mecanismo, sabéis, más o menos igual que el de ayer, es prácticamente media hora cada intervención aproximadamente y luego otra media hora para el coloquio. Bueno, y sin nada más, pues ya le doy la palabra a Daniel Pino. Muy bien, bueno, en primer lugar... Yo me corto. Perfecto. En primer lugar, agradecer a los amigos del Seminario Spinoza de España por la posibilidad que me da para poder compartir bueno, pues este cruce de investigaciones que me interesan, de epistemología social y Spinoza. Spinoza fue básicamente quien me inspiró la entrada en los problemas de epistemología social. Las teorías de la conspiración es una de las ramas. Y bueno, y matizar simplemente que más que profesor, soy profesor con la L. Ahora mismo estoy terminando mi tesis, que si todo sale bien, pues podré defender el año que viene, y ahora mismo pues estoy en una condición de contratado predoctoral del plan propio de la Universidad de Sevilla. No obstante, la posibilidad de dar clases es un absoluto privilegio, una oportunidad para aprender cada día, y espero que esos aprendizajes se puedan comprobar ahora en esta humilde presentación, resultado de parte de la investigación. En esta presentación, mi intención es mostrar la utilidad que representa el análisis de la noción de superstición en Spinoza de cara al estudio de las teorías de la conspiración y, en concreto, de la epistemología de las teorías de la conspiración. El epistemológico es un enfoque especialmente fructífero en la medida en que la actitud propia de un agente que admite y fomenta una teoría de la conspiración está caracterizada por un sistema de creencias que, para el propio agente constituye conocimiento. Sin embargo, en los casos paradigmáticos de teorías de la conspiración, esta red de creencias estaría desconectada de las condiciones de verificación y falsación que le otorgarían la Carta de Ciudadanía en el terreno del conocimiento. Ahí reside una aparente paradoja que funda toda teoría de la conspiración. La teoría de la conspiración, se sostiene sobre afirmaciones que aspiran a la verdad, pero que por la naturaleza propia del objeto de dichas afirmaciones resulta altamente problemático dar cuenta de esa verdad. Eso hace muy interesante el abordaje epistemológico de las teorías de la conspiración. Mi contribución a esta tarea se realizará empleando herramientas conceptuales que Spinoza nos suministra, especialmente en dos de sus obras, el Tratado Teológico Político y la Ética. En ambas se afronta el problema de la superstición triangulándolo desde los vectores político, afectivo y epistémico. En ambas obras, la noción de superstición aparece como un elemento que desgaja al individuo de la esfera de lo que el propio Spinoza llama la vera religio, o la vera religio, una concepción que se opone a las religiones institucionalizadas, a saber, aquellas cuya estructura queda definida a designio de los teólogos
y que se nutre de la angustia y la ansiedad derivadas del miedo de sus correligionarios. El miedo así se entiende como el oxígeno que los teólogos administran para que respiren las religiones a las que representan. La tesis que defenderé es que las teorías de la conspiración, al menos las que resultan filosóficas y epistemológicamente interesantes, y la concepción de la religión que denunciaba Spinoza están hermanadas, y están hermanadas por la noción de superstición. En concreto, mostraré que la actitud supersticiosa es el paraguas bajo el que se guarecen el conspiracionismo o la conspiranoia y las religiones institucionalizadas. La superstición es, pues, siguiendo la expresión spinoziana, el asilo de la ignorancia que moldea la servidumbre de quien se ve bajo su influencia. Incorporar el análisis de la noción spinoziana de la superstición al estudio de la teoría de la conspiración, por tanto, debería resultar beneficioso para transitar vías teóricas y especulativas que todavía no se han recorrido. Para defender mi posición, primero situaré el contexto académico en que se estudia el fenómeno de las teorías de la conspiración, mostrando cómo se clasifican y haciendo especial énfasis en cómo desde la epistemología se aborda dicho fenómeno. A continuación, haré un repaso a los rasgos más relevantes de la noción de superstición en conexión con las implicaciones epistémicas, políticas y afectivas que acarrean. En tercer lugar, me valdré de una analogía procedente, como no podía ser menos en el contexto spinoziano, del mundo natural. Se trata del parásito Leucochlorodium paradoxum. Leucochlorodium paradoxum. Me ha costado mucho aprender a pronunciar la palabra, así que espero que se reconozca el mérito, cuya conducta nos servirá para establecer lazos conceptuales entre los aspectos más relevantes de las teorías de la conspiración y la noción de superstición. Por último, concluiré señalando que a la luz del análisis de la aproximación spinoziana a la superstición, el estudio de la epistemología de las teorías de la conspiración podría verse notablemente beneficiado. Comencemos, pues, contextualizando nuestro objeto de estudio. Podemos localizar las raíces de la noción de conspiración y su teorización sistemática en varios autores y periodos. Es un lugar común referirse a Maquiavelo, quien llega a establecer en El Príncipe el papel que la conspiración o la conjura puede representar a favor y en contra del gobernante, y lo hace en el capítulo 19 de esta obra. Aunque yo he puesto ahí capítulo 9. También lo hace en sus discursos sobre la primera década de Tito Livio, los Discorsi, y en concreto en el capítulo 6 del tercer libro, dedicado específicamente a la cuestión de las conjuraciones. Utiliza el término conjuraciones, no conspiraciones. El florentino asume una perspectiva realista, pragmática de la conspiración como fenómeno político. No será hasta Karl Popper que encontremos una primera teorización de la conspiración, no ya como algo estrictamente político y realista, sino más bien como una cuestión de orden social y no necesariamente realista. Esto es importante, no necesariamente realista. Ahora bien, ¿cuál de estas dos concepciones es la que constituye el objeto de la filosofía de las teorías de la conspiración? Para responder a esta pregunta conviene ilustrar de qué tipo de conspiraciones hablamos. Algunos ejemplos clásicos los encontramos en el caso Roswell, en el que el gobierno de Estados Unidos se encargó de ocultar los cadáveres de los extraterrestres que pilotaban una nave que se estrelló en el desierto de Nuevo México, el proyecto MKUltra, de nuevo implicando al gobierno norteamericano en unos experimentos realizados con humanos para desarrollar técnicas de control mental, o la llegada del hombre a la luna, o mejor dicho, la no llegada, ya que según la hipótesis de esta conspiración, lo que se vio por televisión en julio de 1969 fue realmente una grabación en un estudio de cine que corrió a cargo del director Stanley Kubrick, contratado, adivinen una vez más, por el gobierno de Estados Unidos. No son estos los únicos ejemplos. También se ha planteado que la muerte de Elvis Presley fue un montaje, que el gobierno de Franco sobornó a los jurados para que Maciel ganase Eurovisión, o que Paul McCartney, uno de los dos Beatles que siguen vivos a día de hoy, realmente murió en 1966. Más recientemente han sido muy populares la teoría de que el atentado del 11S contó con la participación, una vez más, del gobierno de Estados Unidos, así como la afirmación de que la Tierra es plana o que la pandemia de COVID está relacionada con la tecnología 5G. A falta de que Miguel Bosé suministre nuevos datos sobre esta última hipótesis, de entre todas estas muestras de teorías de la conspiración, solo una se ha podido confirmar como verdadera. A pesar de que el alcance que se le atribuía al proyecto MKUltra
del que se llegó a decir que servía para entrenar soldados que para participar en una guerra psíquica contra el bloque del Este durante la Guerra Fría, resultó ser una fantasía, esta forma de entender el proyecto MKUltra resultó ser una fantasía, la realidad es que el proyecto sí que existió y se ejecutó durante más de 15 años. Se trató de un proyecto secreto de la CIA en el que efectivamente se experimentó con humanos, a los que se les suministraban distintos tipos de sustancias y se les sometía a torturas con objeto de investigar técnicas de control mental orientadas a desarrollar interrogatorios más exitosos y eficaces. Así pues, las teorías de la conspiración tendrían por objeto fenómenos no necesariamente irreales. El hecho de que las conspiraciones puedan producirse de facto de mano de un individuo o un grupo de individuos que urden planes secretos para producir determinados efectos conduce a una primera estrategia para clasificar las teorías de la conspiración. Según la terminología de Brian Keeley, las conspiraciones podrían dividirse entre las que están justificadas, que son aquellas para las que un agente dispone de suficientes garantías que permitan creer en ellas, y aquellas no justificadas, para las que no se dispone un rango mínimo de garantías. Esto, sin embargo, conduce a pensar qué hace que las teorías de la conspiración sean algo filosóficamente interesante. Dicho de otro modo, ¿qué lleva a alguien a creer, desde una apariencia de plena racionalidad, algo que se sitúa por debajo del umbral mínimo de garantías que se debe satisfacer para creer algo? Podría responderse que, por definición, una conspiración debe resultar inverosímil, ya que parte del secretismo al que aspira para cumplir sus objetivos puede justificarse precisamente en lo difícilmente creíble que resulta. Sin embargo, hay muchos casos de conspiraciones a lo largo de la historia que se han llegado a conocer después como reales. Se han llegado a conocer después, no antes, de que tuviesen éxito o que fracasaran. La conspiración existía, pero no se ha podido saber con certeza mientras se estaba urdiendo o se estaba realizando, sino solamente se ha conocido una vez que ha triunfado o ha fracasado. Así pues, si las conspiraciones existen, ¿por qué no creer en la existencia de tal o cual conspiración? Con ello nos situamos en una segunda estrategia para clasificarlas. Algo que haríamos en función de si recurrimos a una definición neutra del concepto de conspiración, en este caso el concepto de teoría de conspiración, basada en el argumento de que las conspiraciones existen, por lo que no se puede necesariamente atribuir irracionalidad a la creencia en una de estas teorías, o una definición cargada, no ya neutra, sino una definición cargada, según la cual se basa en la idea de que, con independencia de que existan o no las conspiraciones, el fenómeno que las caracteriza y las hace interesantes se identifica más bien con la irracionalidad que se exige para que puedan darse y expandirse. En este caso, no tanto la conspiración en sí, sino la forma en que se estructura y se monta una teoría de la conspiración. Es precisamente la presencia de rasgos irracionales, de estilo paranoide, en palabras de Richard Hofstadter, lo que vendría a demarcar la distinción entre conspiración y conspiranoia, pese a que en la literatura el término que resulta de uso común es el de conspiracionismo. En cualquier caso, en ambos escenarios la conspiración siempre estaría motivada por una misma causa, tal y como recoge esta definición que vemos aquí abajo de Keeley. Anclando el problema de la conspiranoia, específicamente, en el terreno de la epistemología, resulta tentador dar explicación a la proliferación de teorías de la conspiración en los últimos 20 años, en paralelo a otras nociones que son de uso común entre especialistas y no especialistas. Las nociones de posverdad, la noción de fake news, algo que ya anticipó Harry Frankfurt en su conocido libro On Bullshit. Estos fenómenos han llegado a verse como una recuperación exaltada del escepticismo, una forma de escepticismo exaltado, donde el aparente desprecio hacia la verdad oculta en realidad un desprecio hacia el conocimiento. La posible relación entre la noción de posverdad y conspiranoia, siguiendo esta forma de falso escepticismo, podría verse como manifestación de lo que se llaman vicios epistémicos por parte de un agente epistémico individual o colectivo. Y según lo que está planteando en esta cita este autor, la tendencia
la tendencia a formar creencias a favor o en contra de actitudes conspirativas resultaría o se entiende de una forma contexto dependiente. De lo que se sigue la idea de que no es una cuestión que dependa únicamente de la fiabilidad de la gente, lo cual nos diría algo solo sobre las competencias que tiene esta gente en tanto que sujeto de conocimiento, sino también de la fiabilidad del clima en el que se está en disposición de formar creencias. El estar en una condición de conocimiento situado en un determinado grupo, en un determinado clima, va a determinar también la fiabilidad con la que un determinado agente puede llegar a formar conocimiento o formar una creencia. Entonces, ¿qué es lo que lleva? ¿Qué es pues lo que lleva al sujeto conspiranoico a establecer compromisos con creencias que en el mejor de los casos no se basan en evidencias y en el peor escenario directamente son incompatibles con el cuerpo de evidencias disponibles? Según Franks, Van Gerter y Bauer, hay dos aspectos que resultan básicos para poder comprender esto. Por un lado, la conspiranoia constituye los recursos necesarios para dar explicación a sucesos inusuales o perturbadores. Y por otro lado, se presenta la conspiranoia o este tipo de actitudes, se presenta en forma de narrativas que se difunden en medios de comunicación o como rumores o como historias. Narrativas que permiten reducir la complejidad de los sucesos que se pretenden explicar, limitando la incertidumbre que generan y objetivizando como miedo lo que previamente se ha estado percibiendo como una ansiedad sin forma, una ansiedad indeterminada. En pocas palabras, los relatos conspiranoicos resultan a la vez atractivos y facilitan la comprensión de lo desconocido, lo que favorece la contención de la angustia y cierta fantasía de control sobre aquello que nos puede llegar a inquietar. Tal es así que estos investigadores llegan a afirmar que las teorías de la conspiración constituyen representaciones cuasi religiosas. Representaciones que comparten ciertos rasgos, aunque no todos, propios del tipo de creencias que caracteriza a las religiones institucionalizadas, tales como su capacidad para gestionar la angustia colectiva, el modo en que se pueden establecer como ideologías, la naturaleza de las creencias que las constituyen, las cuales no acaban de ser plenamente comprensibles o interpretables por parte de quienes las suscriben, o el modo en que las respuestas que plantea a las preguntas que las motivan redundan en la incertidumbre e indeterminación que las guían, que las han inspirado. Uno de los modos más llamativos en que se produce dicha redundancia tiene que ver con una tendencia que explota la mentalidad conspiranoica: la inclinación epistemológica natural a formar más falsos juicios positivos que falsos juicios negativos. Esto es importante. Una tendencia epistemológica natural de cualquier individuo humano a formar más falsos juicios positivos que falsos juicios negativos. Así, en condiciones marcadas por un elevado umbral de incertidumbre e indeterminación, los niveles de angustia y ansiedad se elevarían igualmente, invirtiendo dicha tendencia y forzando su justificación en virtud de la intervención de un agente individual o colectivo, por ejemplo, un dios iracundo o un poderoso y reducido grupo secreto, el cual estaría dotado de la capacidad suficiente para generar la amenaza que en última instancia denuncian las teorías de la conspiración. Mi objeción a esta conclusión es que la mentalidad conspiranoica no es propiamente cuasi religiosa, es decir, no es que adopte ropajes propios de las religiones institucionalizadas. Más bien, la conspiranoia y las religiones establecidas son dos variables de un fenómeno mayor, la actitud supersticiosa. La actitud supersticiosa. Así, acudir al análisis spinoziano de la superstición y del papel que ésta representa en la vida política individual podría ser valioso para comprender la naturaleza de las teorías de la conspiración en general y del tipo de estados epistémicos que las hacen filosóficamente interesantes en particular. La definición que para el concepto de superstición propone Spinoza se reparte entre el tratado teológico político y la ética. El famoso inicio de la obra de 1670 es toda una declaración de intenciones y que, bueno, todos aquí supongo que conocemos, ¿no? La verdad es que aquí en este
en este fragmento inicial, en este primer párrafo con el que comienza la obra, el prefacio del Tratado Teológico-Político, aquí encontramos la mayoría de las claves que permiten comprender la superstición, pero no todas. Hay que acudir a la ética para recoger el resto de piezas que nos van a permitir componer el puzzle completo. Para empezar, es allí, en la ética, donde nos encontramos lo más parecido a una definición en sentido estricto, que lo encontramos en Ética 4, capítulo 31. Todavía hay, sin embargo, una tercera pieza clave que será de utilidad al análisis. Hasta ahora hemos visto que cualquier individuo sometido a la urgencia de las circunstancias e ignorante de lo que le depara la fortuna se ve irremisiblemente abocado a fluctuar entre la esperanza y el miedo. Desde este punto de vista, como señala Daniela Capona, se concibe la superstición como un cierto estado epistemológico de la creencia que es fruto de una determinada configuración afectiva, la oscilación entre la esperanza y el miedo. Asimismo, lo que recoge en el capítulo 31 de Ética 4, como hemos visto, sugiere la estructura que adopta dicha configuración afectiva. Una simple pero determinante inversión del vector que modula la dupla alegría-tristeza. Esto es, el vector que determina la potencia del individuo, que manifiesta a su vez una inversión más fundamental. Esta inversión más fundamental es la de la estructura desiderativa que hace del individuo supersticioso tal cosa, en la medida en que el deseo, siguiendo cómo avanza conceptualmente el concepto de conatus desde su noción primaria a nivel de sustancia y común a todos los modos hasta un modo concreto que es el del hombre, en la medida en que el deseo es la esencia del ser humano, la estructura desiderativa que hace del individuo supersticioso tal cosa se caracteriza por una inversión de dicha estructura. ¿Y hasta qué punto es posible que se produzca esta inversión del orden del deseo? Para comprender esto hay que tener en consideración la constitución epistemológica propia del humano, del individuo humano, según la cual estamos naturalmente inclinados a otorgarle más credibilidad a aquello que ya tenemos en consideración que a lo que no esperamos o tememos. Tal y como recoge el escolio de la proposición 50 de Ética 3. Esta forma de entender la naturaleza prejuiciosa del ser humano, en última instancia, responde a las expectativas de lo bueno y lo malo que pueda acaecerle en el curso de sus acciones. Y esto nos permite ver con claridad el peligro que supone ser presa de la superstición. Vamos a considerarlo del siguiente modo. Si el proyecto filosófico de Spinoza se orienta hacia la conquista de libertad, que en última instancia supone admitir un aumento en la capacidad de actuar, y si este objetivo pasa por la conquista de la razón que nos permite ser causa adecuada de los efectos que producimos, porque en eso y no otra cosa consiste actuar y no padecer, entonces es precisamente la tendencia natural y constitutivamente humana hacia la superstición, esa inclinación natural, lo que amenaza nuestro proyecto como modos determinados. Así, en la medida en que este fundamento constitutivamente epistemo-afectivo se muestra como una disposición propia del ser humano en su dimensión primaria, esto es, en su dimensión imaginativa, ¿qué opciones tiene a su alcance el ser humano para evitar caer en actitudes supersticiosas? Hasta ahora habríamos señalado dos de los tres vectores que constituyen la superstición: el vector afectivo y el vector epistemológico o epistémico. Quedaría pues por señalar en qué consiste y qué alcance tiene el tercero, que resulta ser el político. Ilustrémoslo desde su planteamiento más simple, es decir, desde su dimensión estrictamente social o interpersonal. Según Susan James, la superstición no es una actitud que se tenga o se sostenga en el vacío, sino que se produce y perpetúa en un tejido de prácticas. La superstición en sí se observa, siente y conduce en prácticas supersticiosas. Y dichas prácticas están soportadas por dos disposiciones psicológicas que se realizan en paralelo. Por un lado, el miedo que prende la llama de la superstición produce en un individuo un tipo de rigidez psicológica que fuerza las expectativas del sujeto en dirección a la esperanza con objeto de gestionar la angustia y la ansiedad que le produce el miedo. Pero esto no basta.
ya que por otro lado se precisa que ello redunde en un aumento de la autoestima del individuo. Ahora bien, ¿puede ser la misma persona juez y parte de esta descripción, de la descripción de estas disposiciones psicológicas? James sugiere que se trata de una práctica distribuida entre dos o más sujetos. Se produce así una codependencia que soporta las condiciones para que emerja la actitud supersticiosa. Un individuo busca mitigar la angustia que le produce el miedo y otro individuo alimenta su esperanza y con ello su autoestima. Por tanto, disponiendo de este soporte social, solo faltaría un ingrediente para culminar el cóctel político que constituye el tercer vector de la superstición. Y ese ingrediente es el poder. Y es precisamente ahí donde Spinoza carga las tintas contra las religiones institucionalizadas, así como contra las estructuras de gobierno que recurren a las provechosas narrativas que suministra la superstición. Nuestro autor, en fin, es consciente de que en el mercado del miedo la moneda de cambio es la esperanza. Ahora bien, cabría preguntarse si este mercado está impulsado por su propio conatus. Por decirlo de otro modo, ¿de qué forma podría concebirse, si se puede concebir, que el conatus de la superstición requiera imponerse al conatus de quienes la perpetúan para que pueda persistir? Para responder a esta cuestión, haremos una última y breve parada antes de exponer las conclusiones de esta aproximación. Y esta parada la haremos centrándonos en el caso del parásito Leucochlorodium paradoxum. There's a parasite that lives in North America and Europe called Leucochloridium paradoxum. When it's inside of a snail's body, it crawls up into the snail's tentacles. And because the tentacles are translucent, you can actually see the parasite inside. And there, it twitches around so that it creates a strange kind of pulsating appearance to the tentacle. So what you see when you see this pulsing is actually the parasite inside the snail. The parasite also causes the snail to crawl up plants. Snails usually stay away from the light, but the parasite takes over its brain and makes it go up. And the reason it does that is because the parasite needs to get into a bird. Birds usually don't like to eat snails, but when a snail goes up a plant and its tentacle looks like a caterpillar instead of a snail, the bird gets very interested and they swoop down and they take a bite out of the snail tentacle. And that way the parasite is able to get inside the bird. The parasite travels down through its gut to its rectum, and there it becomes an adult and produces eggs, which then pass out with the bird droppings, where snails come along and feed on them. And now the parasite's eggs get into a new snail, which can get into the tentacles, and so on and so on and so on. Bien, usando coordenadas espinocianas, podemos describir lo que ocurre entre el parásito y el caracol como un encuentro entre dos potencias, es decir, entre dos conatus antagónicos. El resultado de dicho encuentro es que la potencia del parásito se impone a la potencia del caracol. ¿Cómo sucede esto? Como hemos visto, el caracol juzga que una fuente de alimento va a nutrirlo, es decir, va a aumentar su capacidad de actuar. Sin embargo, lo que ocurre es todo lo contrario. Una vez ingerido el parásito, este esclaviza al caracol y emplea su servidumbre como vehículo para perpetuarse, mediante la atracción que produce su insólita y prodigiosa apariencia, atrayendo a un ave que devore al caracol zombie, reiniciando así el ciclo del conatus del Leucochlorodium paradoxum. La idea que quiero transmitir con esto es que la estrategia del conatus, recurriendo a la afortunada expresión de Laurent Bobet, la estrategia del conatus de la superstición puede describirse en los mismos términos que el ciclo del conatus del Leucochlorodium paradoxum. Hablamos de una estrategia parasitaria que atraviesa a los agentes individuales y colectivos a través de los tres vectores mencionados. Hablamos de una estrategia cuyo éxito se confirma en la medida en que los individuos supersticiosos luchan por su esclavitud como si se tratara de su salvación. Lo cual nos lleva ahora sí a recapitular las conclusiones de esta propuesta y reivindicar cómo el estudio contemporáneo de las teorías de la conspiración puede beneficiarse del análisis spinoziano de la noción de superstición. He presentado que dentro de una clasificación de la conspiración en general y de las teorías de la conspiración en particular, las que resultan filosóficamente más interesantes son aquellas para las que no se dispone de las garantías mínimas de credibilidad y, por tanto,
que parecen asociadas a la manifestación de ciertos grados de irracionalidad. También he hecho hincapié en la correlación que se establece entre la proliferación de la actitud conspiranoica y el fenómeno de la posverdad o el bullshit frankfurtiano. Dicho fenómeno se entiende como la constatación de vicios epistémicos, manifestados, entre otras cosas, en forma de sesgos cognitivos y responsables de tendencias polarizadoras que en última instancia estarían motivadas políticamente. Para dar cuenta de cómo se explica la inclinación que manifiesta la actitud conspiranoica, he referido a cómo la tendencia epistemológica natural a formar más falsos juicios positivos que falsos juicios negativos presenta a las representaciones en que se constituyen las teorías de la conspiración como representaciones cuasi religiosas. Respecto a esto, mis esfuerzos se han centrado en mostrar que la conspiranoia no es un fenómeno cuasi religioso, sino que más bien es, junto con el tipo de mentalidad que las caracteriza, al menos en términos spinozianos, si tenemos en cuenta las religiones institucionalizadas, en realidad se trataría más bien de una instancia de la actitud supersticiosa que denuncia Spinoza. Para ello, he analizado dicha actitud considerándola como el resultado de la inversión de tres vectores. Uno de tipo afectivo, en la medida en que el individuo supersticioso persigue las fuentes de tristeza como si fueran fuentes de alegría. Otro de tipo epistémico, en la medida en que juzga como bueno lo que en realidad le reporta tristeza y por tanto reduce su potencia. Y otro de tipo político, en la medida en que dicha disminución de potencia se produce en un contexto interpersonal que conduce a relaciones de servidumbre en el contexto del poder en el espacio común. Con todo, la conclusión general que he tratado de transmitir convincentemente es que la conspiranoia recibe su carácter parasitario de la esencia misma de la superstición, esto es, de su conatus, el cual constituye una potencia que en la era de la sociedad conectada y la mercantilización de la información y el conocimiento aparente está en una excelente disposición para establecer encuentros con agentes individuales y colectivos que sirvan de huéspedes para perpetuar esta estrategia de servidumbre. Frente a eso, la filosofía spinoziana resultaría de una destacable utilidad de cara a abrir nuevas perspectivas en epistemología de las teorías de la conspiración y proponer vías para dar respuesta a la necesidad no solo de comprender el fenómeno, sino también para limitarlo. Muchas gracias. No, digo que muchas gracias por esta conferencia tan interesante, ¿no? Que conecta elementos actuales con la tradición spinosiana, y damos la palabra a Juan Domingo Sánchez Bestó. Micrófono, muchas gracias. Ahora, perfecto, sí, sí. Gracias a los organizadores por la invitación, etcétera. Y vamos a ver. Yo hace años que llevo trabajando sobre Spinoza en Althusser, ¿no? En Louis Althusser, el filósofo marxista francés. Y bueno, he hecho algunos trabajos sobre inéditos de Althusser, que están integrados en un libro que saldrá recientemente, próximamente, francés, inshallah. Bueno, quisiera resumir aquí algunas de las conclusiones a las que he podido llegar a través de una investigación que lleva ya algunos años en curso. Y una de las cosas que he podido constatar es la enorme y estratégica importancia que ha tenido el pensamiento de Althusser en el revival espinosista desde los años 60 hasta aquí. Siempre se tuvo la mosca detrás de la oreja. Se pensó que Althusser pues tenía una relación estrecha con el espinosismo. En las obras publicadas todos lo habíamos leído, pero a medida que fueron saliendo los inéditos, publicándose, a medida que
incluso algunos estamos todavía trabajando sobre inéditos, entre ellos un enorme fichero de 500 fichas sobre Spinoza que tenía Althusser, y varios textos breves que publico junto con el libro este que saldrá próximamente sobre Spinoza y Maquiavelo, Spinoza y Hobbes. Hay todavía una literatura relativamente importante para la investigación espinosista que se ha producido en el contexto de ese autor, que es a la vez un autor singular, es decir, singular en tanto que filósofo loco, y singular también por sus posiciones bastante originales respecto del marxismo, ¿no?, y del materialismo. Y al mismo tiempo un pensador colectivo, porque es un pensador que trabajaba siempre en un grupo en el cual que ha dado grandes espinosistas, ¿no?, como Balibar, Machuret, etcétera, todos ellos grandes estudiosos de Spinoza, cuya obra es actualmente imprescindible. Pues bien, vemos que esta importancia de Spinoza la declara Althusser precisamente en ruptura con la interpretación más común que se hace de Althusser. Althusser es el gran filósofo estructuralista marxista o el gran marxista estructuralista. Pues bien, en los ensayos de autocrítica lo que dice es que se nos tomó por estructuralistas, pero en realidad lo que fuimos fue espinosistas. Lo cual nos ayuda a tener otra imagen de Althusser, que ya no es la imagen del Althusser rígido, pensador de las estructuras, sino alguien que sale de ese determinismo economicista engelsiano, staliniano, para reivindicar formas de pluralidad de las causas en el conjunto del todo social, de movilidad de estas causas, etc. Cosas que molestaron mucho a los camaradas de partido como Roger Garaudy o Gilbert Mury, que defendían una especie de neoortodoxia staliniana, pero pasada por Hegel, ¿no? Y entonces les molestaba mucho el rechazo del monismo que reprochaban a Althusser y el hiperempirismo, en palabras de Mury. Es decir, todas ellas afirmaciones de un pluralismo que, sin embargo, parecería chocar con esa opción espinosista de Althusser, ¿verdad? Ya que a Spinoza, la tradición marxista, desde Plejánov, lo asoció con el monismo, ese monismo precursor de la dialéctica de Hegel y, en último término, precursor de las ontologías materialistas soviéticas o sovieto-buenistas en España, ¿no? Pues bien, Althusser viene usando desde los años 60 algunos de los conceptos centrales del espinosismo. Desde el punto de vista estratégico, en primer lugar, lo que hay es una teoría original de la ideología, que no considera la ideología desde el punto de vista clásico como el vacío de una ignorancia, sino como una ilusión inscrita en la materialidad de la historia, una ilusión con causas, una ilusión cuyas causas se pueden investigar. En segundo lugar, y es algo muy importante en la definición del materialismo según Althusser, una teoría de la diferencia entre el pensamiento y el objeto pensado. En tercer lugar, una concepción del todo de la naturaleza, lo que Spinoza denomina Dios como el correlato ontológico de una tópica. Es decir, una tópica, es decir, un dispositivo de producción de conocimiento que piensa las infinitas formas de causalidad que estructuran el todo de la naturaleza y se ven determinadas por él, y al mismo tiempo inscriben ese todo como sujeto de afectos y de imaginación al supuesto sujeto de un conocimiento puramente racional. Es decir, la
la ontología de Spinoza es retranscrita en los términos de una tópica. El concepto de tópica me parece que es el concepto central de esta recepción tan original que hace Althusser de Spinoza. Una recepción original que acabará subvirtiendo la concepción más habitual de Spinoza, inscribiendo a este pensador en un materialismo del encuentro o un materialismo aleatorio, cosa absolutamente inaudita hasta el momento en que irrumpió Althusser, mostrando sencillamente, como se dijo ayer, lo dijo Luciano, que el espinosismo es un más acá o un más allá del principio de razón suficiente. Bueno, lo primero con lo que nos vamos a encontrar es con una teoría de la lectura. Central para Althusser, ya sabemos que su obra fundamental es leer El Capital, su primera obra fundamental, digamos. Y aquí Spinoza es uno de los primeros que se plantearon el problema del leer. El problema del leer mediante una interpretación crítica de la escritura que se desarrolla en el Tratado Teológico Político. Y es curioso, hay una anécdota, en un paseo al margen de un comité central sobre los intelectuales, Spinoza comentó a Waldeck-Rochet, que era el responsable de los intelectuales del partido en la época y sería futuro secretario general del PCF, que la puerta de entrada para la filosofía de Spinoza es el Tratado Teológico Político y que además el Tratado Teológico Político es el Capital de Spinoza, es decir, el gran libro de lectura crítica o el gran libro de crítica que produce Spinoza, puesto que el Capital es también, no lo olvidemos, crítica de la economía política, por lo tanto, una obra de lectura, fundamentalmente. Entonces, ¿qué afirma esta teoría de la lectura que se aplica al Tratado Teológico Político, sobre todo basándose en el capítulo 7, que debemos abordar un discurso imaginario con los mismos medios con los que abordamos cualquier otra realidad natural? Se trata, por lo tanto, de apartarse de un discurso del que se postularía que éste revelase su propia verdad. Un discurso que se presenta como revelación de su propia verdad queda abandonado para entrar en una dinámica distinta, que es la dinámica de una producción de conocimiento, frente a la lectura como revelación, la lectura como un trabajo, la lectura como una producción de conocimiento. Esto, naturalmente, requiere una labor de distanciación que se opera en los primeros capítulos del TTP sobre la profecía, una labor de distanciación que aísla los significantes de la escritura de sus supuestos autores inspirados, o que serían los profetas, o mejor dicho, aísla a los propios profetas de la idea de una supuesta inspiración. Con lo cual quedan los significantes producidos por unos hombres que no tienen mayor conocimiento que los demás, pero sí que tienen una imaginación mucho más potente. Unos hombres que producen en el texto bíblico no ya un conocimiento racional o filosófico, sino un conjunto de prescripciones, una ley mucho más que una verdad. Entonces, interpretar la escritura desde el punto de vista metódico es tomarla como un fragmento de naturaleza, ya que hemos puesto entre paréntesis esa supuesta inspiración o revelación de sus autores. Y entonces cito aquí un pequeño texto del fichero de Althusser sobre Spinoza,
a propósito de este capítulo 7 del Tratado Teológico Político. Capital y en relación con el principio de solo explicar la escritura por sí misma, que es el principio básico, ¿no?, de la interpretación de la escritura espinosista, tomarla como un todo inmanente, un todo imaginario que tiene un sentido, como toda imaginación, sin plantear el problema de su causa, como una vivencia, un vécu, dice en francés, en el sentido inmanente de vivencia. No se plantea el problema de los orígenes causales o mecánicos o trascendentes, entre otras cosas porque los ignoramos. Es posible así, y sólo así, mediante esta constitución de un todo inmanente que vamos a analizar, conocer a partir de la escritura misma el sentido de esta. Y bueno, pues ya hemos anticipado que no se trata de un contenido teórico, sino de un mecanismo general de producción de obediencia. Un mecanismo no teórico, sino prescriptivo, normativo. Entonces, dentro de ese mecanismo, naturalmente, se inscribe dentro de un contexto teológico-político. Leer la escritura es reconocer la realidad histórica también como clave de interpretación de sus contenidos ideológicos. Y esto, claro, naturalmente, se opone a la forma ilustrada de comprender el error, la imaginación, la ilusión, como una nada. Aquí la ideología tiene una materialidad y una materialidad social. Y entonces la materialidad de la ideología nos permite conocer los mecanismos de su producción, pero también en el proceso de producción de verdades racionales nos obliga a hacerlo. Es el sentido del verum index sui et falsi de Spinoza. Conocemos de manera recurrente lo falso, su propia dinámica, su propia entidad, una vez que conocemos lo verdadero. Y esto, naturalmente, servirá de mucho a Althusser para mostrar que, contra Hegel, la verdad nunca surge como tal de lo falso, por su despliegue, como si fuera un contenido implícito de lo falso, sino que es el resultado de un trabajo que exige una determinada distancia respecto de los materiales con los cuales vamos a trabajar. Entonces sí, existe una diferencia esencial entre imaginación y conocimiento racional que las filosofías idealistas ponen entre paréntesis, limitan, ¿no? Intentan ignorar una diferencia esencial que se ignora cuando se pasa del error o de la ilusión a la razón de manera dialéctica. No hay una dialéctica de lo falso que conduzca a la verdad. No hay una dialéctica de lo abstracto que conduzca a lo concreto. Se produce de una manera específica lo concreto, se produce de una manera específica la verdad, y eso es el resultado de un trabajo. Es decir, Althusser opondrá a la doctrina, su teoría de la producción del conocimiento, que ya veremos cómo se inspira de Spinoza, a una teoría del conocimiento adánico, ¿no? La idea de que en el paraíso, pues del mismo modo que no había que trabajar para comer, tampoco había que esforzarse para comprender, porque todo se nombraba de manera inmediata y la esencia de las cosas mismas estaba, como si Adán fuera Husserl, al alcance de la conciencia inmaculada de Adán. Pues esa idea de un conocimiento inmediato, de un conocimiento no producido, la considera Althusser un prejuicio teológico. Yo creo que Spinoza también consideraría que, en consonancia con el apéndice del libro primero de la Ética, también podría considerarse que, igual que hay peces
o trigo, o no sé qué, para comer, o dientes que nos permiten masticar, pues también dentro de los prejuicios estaría esencias dentro de las cosas que nos permiten conocerlas, ¿no? El prejuicio teleológico se extiende en esta doctrina de la revelación al conocimiento. En su ensayo sobre la dialéctica materialista, que está en la Revolución Teórica de Marx, Althusser utiliza una tripartición, la tripartición de los géneros de conocimiento de Ética 2 en su teoría de las tres generalidades. De hecho, está archicomprobado en la correspondencia con Machuret de que esto es una aplicación directa de los géneros de conocimiento espinosistas. De hecho, es una sugerencia de Pierre Machuret a Althusser, el que use estas tres generalidades numeradas siguiendo los tres géneros de conocimiento de Ética 240, Espolio 2. Althusser lo que hará será convertir lo que parece una división jerárquica de los grados de conocimiento de tipo platónico en un proceso de producción de conocimiento. Intento resumir porque quedan bastantes más cosas que contar, ¿no? Tenemos, por lo tanto, una generalidad 1 que corresponde al conocimiento del primer género, al primer género de conocimiento, que es la imaginación y, por lo tanto, la materia prima inicial de un proceso de conocimiento. Una generalidad 2 que corresponde a las nociones comunes y que se identifica con los medios de producción de conocimiento. Y la misteriosa generalidad 3, ¿no? El misterioso tercer género, pues nos aparece, según Althusser, como el resultado del proceso. El resultado del proceso, que es el conocimiento, pues de una esencia singular. El conocimiento de una coyuntura o de una esencia singular. Bueno, a partir de los materiales de este mundo, entonces, ya posible constituir un conocimiento racional. En primer lugar, estableciendo mediante las nociones comunes, las relaciones constitutivas de las cosas y los acontecimientos. Es decir, pasando de una lógica, de una ontología y una epistemología de la sustancia a una epistemología de la relación. Es decir, cuando dice en el apéndice de Ética 1 Spinoza que la matemática es lo que nos permite salir de la imaginación, de la clausura de la imaginación, lo que nos está diciendo con esa matesis es que existe una disciplina donde la sustancia no tiene ninguna función y no existen más que relaciones. Una matesis, por lo tanto, que puede extenderse a muchos más objetos. Es decir, la idea de una sustancia finita es una idea imaginaria, supersticiosa y una idea al mismo tiempo necesaria dada nuestra finitud. Es decir, nuestra finitud nos hace vivir en una especie de paraíso cerrado de nuestra conciencia, donde los objetos nos afectan de una u otra manera, pasivamente, y los percibimos como sustancia. Pues bien, lo que nos permite salir de ese paraíso cerrado, de esa clausura de nuestra conciencia, puesto que conciencia e imaginación son casi sinónimos, son las nociones comunes. Es un medio de producción que nos permitirá establecer relaciones dentro de los materiales imaginarios de los que disponemos. La generalidad 3, por lo tanto, no será ninguna intuición mística, sino un conocimiento de la realidad singular, de la realidad histórica, práctica, de la realidad de nuestros afectos, etc. Entonces, si el conocimiento es producción de conocimientos,
No obstante, existe también un ámbito de los objetos de ese conocimiento distinto del conocimiento. No es lo mismo el círculo que la idea del círculo, y por lo tanto existen el círculo y la idea del círculo. Es decir, uno de los orígenes de la doctrina espinosista del paralelismo de los atributos es precisamente esa distinción epistemológica que se da entre la idea y el ideado, y el ideatum. Son la misma cosa en dos atributos, pero expresadas de manera enteramente irreductible. No puede encontrarse la esencia de la cosa en la cosa misma, sino sino que su conocimiento tendrá que ser producido en el marco del proceso de conocimiento. Bien, entonces vamos a encontrarnos con una construcción por parte de Althusser de una especie de Deus sub specie topicae, de Dios bajo la perspectiva de la tópica. Entonces ya sabemos que Althusser identifica la metáfora del edificio social de la introducción de 59 de Marx con la tópica freudiana. Es decir, el dispositivo de Freud sabemos que sirve para describir el psiquismo y sus relaciones internas a partir de una mecánica plural donde el pluralismo es un hecho irreductible. Es decir, tenemos las distintas tópicas, la primera, consciente, preconsciente, inconsciente, la segunda tópica, la del ello, yo, superego, ¿no? Todo esto son formas de descentrar el sujeto, son formas de complejizarlo y demostrar que las instancias del psiquismo pues, existen, pero en una multiplicidad irreductible. Junto a esto, Althusser nos presentará la tópica marxista como un sistema de sobredeterminación de los acontecimientos sociales propios de cada instancia por las demás instancias del todo social. Será, por ejemplo, imposible, desde el punto de vista de Althusser, un economicismo, porque un economicismo implica reconocer una autorregulación o una dinámica propia de la economía y dentro de su concepción del todo social marxista bajo la perspectiva de la sobredeterminación es sencillamente imposible la existencia de la economía con independencia de las demás instancias del todo social en que ésta se inscribe. Es decir, no existe, por lo tanto, economicismo porque no existe economía como instancia autónoma. La famosa determinación en última instancia por la base material coincide así con la existencia misma del todo social articulado en instancias y no es otra cosa que el juego de la multitud de las instancias. Este esquema que nos encontramos en leer El Capital es y sobre todo sobre la dialéctica materialista y en contradicción y sobredeterminación, es una interpretación radical del inmanentismo espinosista y de la doctrina de la causa immanens, que Althusser considera la gran revolución teórica de Marx. Y el único teórico anterior a Marx, dice en leer El Capital, que tuvo la osadía de plantear este problema fue Spinoza. Y entonces, ¿cuál es el tipo de causalidad particular que, según Althusser, plantea Spinoza? Esto implica que la estructura, cito, que la estructura sea inmanente a sus efectos, causa inmanente a sus efectos en el sentido espinosista del término.
que toda la existencia de la estructura consista en sus efectos. En una palabra, que la estructura no es sino una combinación específica de sus propios elementos y no sea nada más allá de sus efectos. Nada más allá de sus efectos. Es decir, como dirá algunos años más tarde, a propósito del Dios de Spinoza, ese Dios no es nada más que la naturaleza, acentuando el nada, ¿verdad? Tendría que poder contar algo sobre una conversación importante, no sé cuánto tiempo me queda. Poco. No oigo. Hombre, poco, porque para tener un coloquio, hombre, tenemos margen, porque hoy tenemos media hora más, pero bueno. Vale, pero muy Acaba, bien. no te preocupes. Intento cortar. Vale, entonces, hay una conversación importante con el padre Breton, su amigo, sacerdote católico y gran especialista de Plotino, entre otras cosas, en la cual en el año 63 pues, hablan él y Althusser sobre la causalidad estructural. Y entonces lo que dice Breton, arrimando el ascua a su sardina, es que todo eso está ya en Plotino y que está en Plotino, está en Hegel, y hay que una línea filosófica que va desde Plotino a Spinoza y a Hegel, y que es una línea emanatista. A esto responde Althusser que no está de acuerdo, que la filosofía de Spinoza tiene las apariencias de una filosofía de la emanación y de la causalidad expresiva, dice Althusser. Pero lo importante es cómo están dispuestos los distintos niveles en Spinoza. Los niveles son sustancia, atributos, modos infinitos, modos finitos. Entonces, puede parecer que hay continuidad emanativa entre los órdenes así dispuestos, pero lo que se comprueba es una discontinuidad. Y entonces dice Althusser, lo que hay son cortes, en francés de coupure, ¿no? Como los famosos cortes epistemológicos que instituyen los espacios de las distintas ciencias. Cortes correlativos de la determinación por la sustancia. Lo decisivo es el corte entre los órdenes, dice. Y entonces existe así una cierta trascendencia de un atributo a otro. Lo que no existe es una trascendencia de Dios al atributo, porque no existe más que en ese conjunto infinito de los atributos que abre, de hecho, según otros textos Althusser, infinitos campos a infinitas ciencias posibles. Lo importante, entonces, en el punto de vista sobre la ontología de Spinoza, de Althusser, es el reconocimiento de los cortes. Y en segundo lugar, el hecho de que estos cortes, de ninguna de las maneras, pueden situarse en la sustancia. Pueden surgir de una negatividad interna de la sustancia. O sea, lo importante es, comillas, la no prescripción de estos cortes en el concepto de la sustancia o en el concepto de la causalidad inmanente. Los cortes son un factum irreductible. Entonces no puede haber sustancia como principio de negación que permita pensar su trascendencia respecto de los distintos órdenes de la ontología espinosista. No existe un uno más allá de lo múltiple en el que esté incluida por negación lo múltiple. No existe una plenitud essentiae tomista en la sustancia. La multitud no surge nunca de lo simple, sino que debe ser siempre considerada como algo irreductible. Bueno, como yo creo que me estoy pasando de mi tiempo, lo único que añadiré es que esta lógica de la multitud, de las instancias, esta lógica de la multitud, de la pluralidad irreductible, se expresa en este esquema de la tópica que utiliza Althusser
para entender a Spinoza. Y lo que tiene de particular este curioso esquemita es que permite, según Althusser, dividir las filosofías entre filosofías con tópica y filosofías sin tópica, entre filosofías que pueden reducir dialécticamente la pluralidad al uno o producir dialécticamente la pluralidad a partir del uno, y filosofías que mediante el dispositivo de la tópica bloquean este proceso y se lo prohíben. Y claro, estas filosofías de la tópica tienen también otra particularidad muy importante: situar al propio sujeto que piensa dentro de la propia tópica. Es decir, en Marx estamos en la ideología, en Spinoza estamos en la imaginación y nos vemos a través de la ética como sujetos de y a la imaginación. Vamos a ver, leo un pequeño texto y ya. Un texto importante en esta comparación, y con esto paro. Es un texto de Ideología y aparatos ideológicos de Estado. Podemos agregar que lo que parece suceder fuera de la ideología pasa en realidad en la ideología. Lo que sucede en realidad en la ideología parece, por lo tanto, que sucede fuera de ella. Por eso aquellos que están en la ideología se creen por definición fuera de ella. Uno de los efectos de la ideología es la negación práctica por la ideología del carácter ideológico de la ideología. La ideología no dice nunca «soy ideológica». Es necesario estar fuera de la ideología, es decir, en el conocimiento científico, para poder decir «yo estoy en la ideología». Caso realmente excepcional o caso general, yo estaba en la ideología. Se sabe perfectamente que la acusación de estar en la ideología solo vale para los otros, nunca para sí, a menos que se sea realmente espinosista o marxista, lo cual respecto de este punto equivale a tener exactamente la misma posición. Bueno, pues gracias. No. Paco, pon el micrófono. Sí. Ya lo acabo de poner, sí, gracias. Bueno, pues tenemos unos minutos para hacer, algún comentario sobre estas dos ponencias. Veo aquí al menos a Javier Espinosa, sí. Javier, puedes empezar. Muy bien. Una pregunta para cada uno. Para Dani, has dicho algo así como que la superstición es una tendencia natural, y me ha chocado un poco porque parecía que estabas utilizando un concepto aristotélico de naturaleza, como si la naturaleza tuviera una especie de fin al que llegar, ¿no? Una cierta teleología. Entonces te pregunto por eso. Y a Juan Domingo, la cuestión es un poco más larga de explicar, pero espero hacerlo en un minuto. Como sabemos, o sabrás tú mejor que yo, Jacques Rancière se salió del seminario de Althusser, y una de las cosas que le achacó era algo así como que era elitista y que tenía en poca consideración, digamos, las cosas, los productos culturales de los obreros, y él se dedicó una temporada, como sabemos, a revitalizarlo, y escribió al final la Pagode l'Ouvrier, para demostrar que los obreros tenían una potencia intelectual, digamos, muy interesante, ¿no? Esto lo ligo con Spinoza. Es verdad que al principio en el De Emendatione dice que su objetivo es compartir con todos, sin discriminar, ¿no? Pero luego es verdad que en el Tratado Teológico Político habla de vulgo, ¿no? Y aunque dice que la religión católica universal es para todos y hasta todo el mundo la puede entender, no excluye a nadie, pero de vez en cuando lanza andanadas hacia el vulgo, que es fácilmente manipulable por las jerarquías religiosas, etcétera, ¿no? Pero al final el tratado político
no hay rastro, digamos, de esa utilización un poco despreciativa del vulgo. Siempre que utiliza la multitud lo utiliza en un sentido positivo. La palabra vulgo creo que no aparece nunca dicha por él, sino en una cita que él hace de alguien. O sea, que parece que ha cambiado. Ya sé que se puede decir que tampoco en el tratado político admite a todos, porque al final las mujeres quedan excluidas y como Aurelio ha demostrado, también algunas capas quedan ahí marginadas. Pero podríamos decir que Spinoza, tendencialmente por lo menos, o en su lógica, está que todos, digamos, está admitir a todos, porque la potencia es individual y dos potencias valen más que una y tres más que dos, y la de la multitud vale más que los individuos, ¿no? Entonces, la cuestión esa que te quería preguntar es si realmente, tú que conoces muchísimo más a Althusser, hay un cierto elitismo en Althusser, y si esta filosofía de la multitud y su vertiente política le ha afectado o lo ha afectado Althusser o no. No sé si he dicho muchas cosas, no sé si al final se entiende un poco por dónde va la pregunta. Gracias. Si queréis podemos hacer alguna más y luego contestáis los dos, ¿no? Para... Me vuelvo un poco loco, pero bueno, vale. Para unir. No, porque es que yo quería, pues, he visto que no, o al menos no he visto a nadie más. Yo quería entroncar con esto justamente que ha dicho Javier, relacionando las dos ponencias, ¿no? Porque claro, en una de las cuestiones de las teorías conspiracionistas y todo el problema este de las falsas verdades y tal, es justamente eso, tiene que ver con la cuestión del elitismo. Porque claro, el argumento es, hay unas minorías que te engañan y aparte te explotan. Luego ahí está la trampa, porque en realidad quien dice eso explota también, pero bueno, en principio. Entonces yo, que estoy fuera del sistema, conecto contigo, que también estás fuera del sistema, porque somos los ignorantes, somos los vulgares, somos ya, como se dice en la cuestión de las costumbres, los que nos gusta la carne, los que nos gusta el fútbol, los que somos machistas, los que somos racistas. Entonces hay que perder, digamos, el complejo. O sea, ese es el argumento. O sea, hay una especie de ideología, lo que ellos llaman el consenso progre, ¿no? Que es nada menos que los derechos humanos y la civilización occidental desde hace 25 siglos. Pero bueno, en lo que llaman consenso progre, y yo, que estoy fuera de ese consenso, progre y capitalista además, porque claro, aquí está también la jugada populista de decir que yo, aunque sea un empresario, en realidad estoy fuera del capitalismo y me uno a vosotros que sois unos pobres desgraciados, ¿no? Entonces, eso también tiene matizaciones. Pero la cuestión del elitismo es fundamental. Es decir, hay una superestructura capitalista, izquierdista, elitista, que te dice lo que tienes que hacer. O sea, claro, lo que tienes que hacer, que es... Y ahí meten todo y darse cuenta que ahí va desde vacunarse, respetar los semáforos, pagar impuestos, hasta comer carne y gustarte el fútbol y los toros, ¿no? Es decir, que ahí meten un continuo diciendo la civilización es represión, lo cual, claro, no dicen nada más que evidente, claro, es lo que nos separa de los salvajes, lo que decía Althusser, ¿no? Convertir y Lacan, el infante en un individuo, en un ser parlante supone represión. No podemos hacer pipí en cualquier sitio, ni podemos escupir a la gente, ni podemos tocar a todo el mundo que nos dé la gana cuando queramos, etcétera, ¿no? Es decir que, claro, la cultura es su represión, pero entonces estos defienden una especie de naturalismo antielitista en que meten todo, desde no hacer pis en la calle hasta pagar impuestos, ¿no? Entonces, en este caso ahora lo de ponerse mascarilla y respetar las distancias, esas cosas. Es decir, que hay una especie de conexión directa del populista con la gente y en oposición a esa minoría elitista y encima izquierdista que nos dice cómo tenemos que vivir. Entonces yo creo que se conectan las dos cosas. Es decir, esa especie de antiintelectualismo es como lo de Spinoza también, ¿no? Que claro,
todos nacemos y vivimos prácticamente toda nuestra vida en la imaginación, pero todos también tenemos capacidad de llegar al segundo género y al tercero. Y de hecho todos tenemos oportunidades y posibilidades y realidades de llegar hasta el tercer género. En la poesía, en la mística, en el amor, bueno, pues todo el mundo, hasta el más patán, puede llegar al tercer género, ¿no? Y todos utilizamos el segundo género. En el momento que utilizamos tecnologías, y utilizamos ciencia, y vivimos, ¿no? Entonces yo creo que justamente las dos ponencias tratan en ese sentido lo mismo. Y el problema siempre es el miedo. Claro, la explotación es ¿por qué la gente cree cosas absurdas? ¿Por qué la gente cree a embaucadores? O sea, ¿por qué la gente cree a un empresario que critica al establishment y que critica a los empresarios, que critica el capitalismo? Entonces, claro, y la cuestión, claro, es spinosiana y luego, si queréis, pues también freudiana, ¿no? La idea de la búsqueda de la seguridad, la idea del escape de la angustia, ¿no? O sea, creer algo, aunque sea absurdo, es mejor que no creer nada. Entonces, ese anhelo por taponar los huecos que tenemos todos de duda y de angustia, nuestra vida es angustiosa, ¿no? Y insegura, pues ahí está, justamente lo que el éxito de la ideología y de la conspiración es que tapona, claro, de forma falsa, pero al menos momentáneamente, la angustia. Claro, si te explican que tu desgracia no está en ti, sino en unos capitalistas que te oprimen y tal, y que tu liberación es, pues eso, si te gusta la carne, ponerte hasta arriba, si te gusta beber, emborracharte como un cerdo, si te gustan la velocidad, ir a 200 por ahí, tal, pues entonces con eso momentáneamente la angustia se disipa. Entonces, claro, el tener que explicar a la gente, sí, eso le tapona la angustia, pero es mentira porque luego va a seguir. Claro, eso es ya en la inmediatez, ¿no? Y lo dejo aquí. El problema en general, la racionalidad, la ilustración y la izquierda es que necesitamos tiempo. Es decir, que como las cosas son complejas, no admiten soluciones fáciles. Entonces tú le dices a la gente, oiga, es que usted lo que tiene que hacer es curarse de eso y para eso tiene que hacer este proceso. Usted es racista, yo soy racista también. Lo que pasa es que yo pienso que eso no tiene justificación y entonces intento cambiarme, ¿no? Yo soy machista, pero usted también, pero yo intento resolverlo, ¿no? Otra cosa es lo de la carne, que ahí ya no tengo por qué quitarme que no toma carne, pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, porque claro, el otro problema, y ya con esto lo dejo, es que la idea de modelo se amplía y ya, claro, empezamos a que hay que pagar impuestos, que no ser machista, que no hay no ser racista y empezamos ya a meter cosas mucho más discutibles, ¿eh? Y entonces, claro, ahí está un momento en que ellos tienen razón. Dice, oiga, usted es que me prohíbe todo. Entonces la racionalidad supone decir, hombre, usted tiene que pagar impuestos, tiene que no ser racista, tiene que no ser machista. Ahora bien, sobre que le guste Mondrian o Matisse, que le guste la ópera o el rock o que le guste la carne o unas cosas que dicen veganas que son hamburguesas, pues claro, ahí ya tiene libertad, ¿no? Entonces, claro, ahí está la cuestión también de no tener un modelo rígido que intentemos imponer a todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que es importante y además, curiosamente, han caído, porque esto fue un accidente, hubo otras que las ligué un poco en las ponencias, pero estas dos ponencias han caído a decir un tema, el mismo tema o un tema muy parecido, analizado desde dos puntos y además de rigurosa actualidad, ¿no? ¿Hay alguna mano más por ahí levantada? Yo aquí no veo. Si nadie se anima, pues les dejo primero, si queréis, que conteste Daniel y luego Juan Domingo. Vale, Vale, pues Daniel. Bueno, en primer lugar, que muchas gracias por las dos cuestiones, porque efectivamente, o sea, no sé si voy a ser capaz de responder por lo menos a la segunda, porque efectivamente plantea una amplitud conceptual y el alcance que tiene es tan extenso que, bueno, quizás pueda hacer algún comentario. Voy a comenzar con la pregunta que ha planteado Javier, porque era una cosa en la que me había gustado profundizar y me da la oportunidad entonces de hilar un poco más fino en esa cuestión.
Efectivamente, la tentación de plantear la forma en que describe Spinoza esta inclinación hacia la superstición parece que apunta o oculta ciertos rasgos teleológicos. Yo no estoy tan seguro de que sean teleológicos en el mismo sentido en que denuncia la inexistencia de teleología en la naturaleza, como que la configuración propia del ser humano, en la medida en que es un modo determinado distinto a otro modo, incluye entre sus rasgos lo que lo caracteriza respecto a otros modos, entre otras cosas, esta tendencia, como bien ha dicho Paco al principio, a, si bien no solamente partir del estado epistémico de imaginación, sino también poder estar toda la vida únicamente en el estado epistémico de imaginación. Y es precisamente eso lo que lleva a la posibilidad de que se caiga con mucha facilidad en la actitud supersticiosa. En concreto, lo que dice Spinoza en el escolio de la proposición 50 de Ética 3 es: estamos constituidos por naturaleza. Habría que ver el uso que se está haciendo ahí de la expresión por naturaleza, claro. De tal modo que creemos fácilmente lo que esperamos y difícilmente lo que tememos. Y estimamos respectivamente en más o menos de lo justo estas cosas. A fin de cuentas, aquí lo que está haciendo es una descripción de la naturaleza prejuiciosa del ser humano. A medida que se acumula experiencia, esa experiencia se toma como el criterio de acción y el criterio de comportamiento de todo cuanto lo rodea. Establece un principio prejuicioso de relación con el entorno, y ese principio prejuicioso es lo que en última instancia puede moldear o puede hacer caer en la trampa de la actitud supersticiosa. Entonces se trataría de ver cómo esta configuración que hace del modo humano tal cosa está atado a ciertas tendencias culturales o tendencias sociales. Yo he planteado la idea, en la que habría que decir muchas más cosas, de que la superstición, en tanto que una estructura de pensamiento, tiene su propio conatus, si la naturaleza prejuiciosa o imaginativa en un primer grado del ser humano precisamente lo hace susceptible de ser, en el encuentro con la superstición, de perder en esa batalla, en ese encuentro. En ese sentido es en el que yo digo que hay una inclinación por naturaleza. Habría que hilar mucho más fino entonces al respecto de qué significa por naturaleza en ese fragmento de la ética. Yo lo interpreto como que por naturaleza nos está diciendo que lo que es propio del ser humano, su deseo, precisamente implica una concepción en la cual se plantean las acciones, y las acciones, el pensamiento también se puede plantear en forma de acción, hacia fines. Y esos fines, cuando uno cae o se instala en la mentalidad prejuiciosa, hace que las propias creencias que uno tiene constituyan fines en sí mismo, y le impide tener relación o poder alcanzar relación entre ideas basándose en nociones comunes y dar el salto al siguiente estadio de razón. Yo lo plantearía así o lo interpretaría así. De todas formas, es para darle un par de vueltas. Esto, en cierto modo, tiene que ver precisamente con lo que ha dicho Paco. La ideología, en cierto modo, se puede plantear como, o se puede entender como un espacio de expansión de razón, donde se dan determinados encuentros con otros sujetos de misma ideología o de ideologías distintas, o como un sistema de prejuicios. En la medida en que las ideologías se entienden como un sistema de prejuicios, y esos sistemas de prejuicios impiden progresar en el pensamiento, pues entonces nos encontramos efectivamente con que hay muchos sujetos sometidos a ideologías que acaban cayendo en actitudes supersticiosas. En una de las citas que he puesto de Kazan dice que específicamente que la ideología de extrema derecha es muy tendente a incurrir en actitudes supersticiosas y en suscribir actitudes supersticiosas, precisamente porque entienden de una forma, yo creo que llega a ser delirante, que el mundo está gobernado por personas de extrema izquierda, como si el capital, como si los medios de producción, como si la capacidad de intervenir efectivamente en el mundo estuviera en manos de la extrema derecha. Y en realidad lo que esconde ahí es el miedo a que, como bien ha dicho, los derechos humanos, los planteamientos feministas, los planteamientos ecológicos se impongan y les hagan cambiar de estilo de vida. Entonces, para poder dar respuesta a esa amenaza, a ese miedo de ¿por qué no vamos a seguir conservando nuestro modo de vida?,
aparecen esas narrativas que describen Franks y compañía, aparecen esas narrativas que dan una envoltura de sentido a el miedo que parece que están manifestando estos grupos. Es la forma que yo tendría de poder aproximarme, porque de Althusser la verdad es que no sé nada y me resultaría un poco problemático hacer un abordaje desde otro punto de vista. Espero haber podido responder a vuestras preguntas. Perfecto, pues Juan Domingo, ahora ya puedes tranquilamente. Bueno, primero, felicitar a Daniel por su ponencia y por haber fichado dentro del zoo espinosista, donde está el león, el ratón, los peces grandes y los chicos, los caballos, etcétera, pues a Leucocloridium paradoxum, lo ha apuntado. Leucocloridium paradoxum, también está el gusanito de la sangre, perdón, me olvidaba el gusanito de la sangre dentro del zoo. En principio iba a hablar yo del toxoplasma, pero digo, bueno, este es mucho más vistoso si voy a poner un vídeo. Pues ya contarás del toxoplasma. Bueno, entonces sobre Rancière, yo creo que Rancière, entre Rancière y Althusser, escribí por ahí un artículo que tengo en gallego, ¿no? Pero, entonces, entre Rancière y Althusser hay un malentendido tremendo. Es decir, Rancière, para empezar, critica a Althusser, pero desde posiciones populistas, maoístas, y si hay algo más elitista que el maoísmo, que es la manipulación de masas más salvaje que haya conocido la historia del siglo XX, que baje el Dios de Spinoza y lo vea, porque, francamente, ahí estamos. Althusser es un partidario de la teología de la liberación, de la teología desde abajo. Tiene un bonito texto con el padre Breton sobre eso. No es alguien que desprecie al vulgo. No es alguien que tenga una posición elitista. Lo que sí defiende es la autonomía de la teoría, la necesidad de producción teórica, de práctica teórica autónoma. Es decir, que no se puede confundir con la ideología. Pues es algo que está bastante claro, ¿no? Y que además, si queremos volver a Spinoza, ¿no? Pues Spinoza nos dice en el Tratado Político que siempre será mucho más racional el dictamen de una multitud libre que el de un solo gobernante o de unos pocos. Siempre será mucho más racional, porque ahí anticipa un poco al Kant del uso público de la razón, ¿verdad? Es ahí donde nacen las nociones comunes, en ese debate plural, en ese diálogo plural sobre las cuestiones que a todos nos conciernen, sobre las cuestiones políticas. Entonces, dice, claro, el problema es que la multitud es muchas veces ignorante y pasional. Pues claro, pero, y sigue, es que la esclavitud es mala escuela para la libertad. Y estamos en eso, en la esclavitud. No es que la dinámica de la multitud por sí misma y en libertad nos lleve siempre necesariamente a algo tan nefasto como el absolutismo, la monarquía, cosas de estas. No, la superstición, que es el principio de la monarquía. Incluso la monarquía puede ser reducida a ciertas formas racionales, ¿no? Según Spinoza, introduciendo dentro de ella las dinámicas plurales de la multitud. Bueno, hay una confianza que además debe tener todo demócrata y todo comunista de verdad, creo yo, en la multitud aquí y en las dinámicas propias de la multitud como algo potencialmente racional. La idea de una racionalidad que viene de arriba, que viene del soberano, que es impuesta, es ajena al menos a esta tendencia democrática radical, ¿no? En la que se sitúan personajes como Maquiavelo, Spinoza, Marx. De hecho, en Maquiavelo se encuentra exactamente esta misma idea de que la multitud pues, es más sensata, ¿no?
que los pocos o que los ricos. Entonces, volviendo a lo del consenso progre, la idea del consenso progre, pues claro, lo que ha conseguido el neofascismo actual, que es una variante autoritaria del neoliberalismo, no es algo contrario al neoliberalismo ni opuesto, sino su variante autoritaria, desde von Hayek, que está claro que el neoliberalismo defiende comunidades espontáneas, la del mercado, pero también las iglesias, las morales tradicionales, todas esas agregaciones espontáneas las defiende el neoliberalismo, como las defiende Vox, exactamente igual, y defiende las mismas. Con lo cual hubo un momento en que se centró la cosa en el mercado, pero dentro de la práctica neoliberal no todo es mercado. No todo es mercado. Existe también pues, el Estado, en tanto que garantiza un freno a la democracia, un bloqueo de la decisión democrática, y existen las agregaciones espontáneas. Entonces, estas agregaciones espontáneas se rigen por una falsa espontaneidad. En realidad, hay en casi todas ellas un líder, y un líder que libera a los demás de su responsabilidad. Yo se lo dije a un amigo católico que me quería convertir, ¿no? Mira, déjate de historias. Yo soy materialista y ateo y soy perfectamente consciente de la superioridad moral de mi posición, porque nadie me garantiza nada, nadie me da ninguna red de seguridad, nadie me da sentido. Todo eso me lo tengo que hacer yo, mientras que tú lo tienes ya precocinado, ¿no? Gracias a tu religión. Bueno, que es muy respetable, pero lo tienes más fácil y, bueno, hay un esfuerzo mayor, ¿no? Al menos en la posición que queremos adoptar algunos. Pues aquí el líder libera. Es algo que Freud vio muy bien en los ensayos sobre la psicología de las masas de Le Bon. El líder no es el que oprime, como se suele pensar, sino el que libera la pulsión, el que libera la pulsión de muerte, el que me permite tirar piedras a la vitrina de los judíos o asesinar a gente por comunista o por judío. Cosas así, cositas así que forman parte de lo peor que tenemos los seres humanos, la pulsión de muerte, y que son impulsadas por este tipo de regímenes o este tipo de organizaciones. La pulsión de muerte que no es algo que exista, porque no hay una naturaleza humana con pulsiones. Esas pulsiones son el resultado de determinadas organizaciones sociales, de determinadas organizaciones simbólicas y pasionales, ¿no? Aquí, cuando el líder me autoriza a matar, me da licencia para matar, como al 007, y hacer barbaridades y subvertir toda la decencia común que decía Orwell, pues me siento libérrimo, como se sienten libérrimos los votantes de la señora Ayuso. Lo que pasa es que frente a eso, y ya me meto en política de la más inmediata, no creo que haya que replicar con un autoritarismo de Estado, sino con otra formulación de la libertad. Hablar de libertad, es decir, el que en la izquierda nos hayamos olvidado de la libertad y estemos hablando de confinamientos, mascarillas, toques de queda, etcétera, que serán muy necesarios, no lo niego, pero hay que explicar que eso es también un acto de libertad, en cierto modo, o que puede serlo en determinadas circunstancias. El problema es que una izquierda que se presenta como la partidaria de todo eso que nos parece autoritario, oscuro y triste frente a la alegre y minifaldera, diría yo, como citando a José Antonio, señora Ayuso, lo va a tener muy, muy difícil. Muy difícil. Y no basta despreciar al pueblo diciendo que la gente quiere tomarse unas cañitas, que es perfectamente legítimo, o que los jóvenes quieren salir, que es perfectamente legítimo e incluso racional dejarles en paz, porque, bueno, ellos no tienen sobremortalidad en esto, etc. Bueno,
quería insistir sobre todo en eso, en cómo determinados tipos de organización producen esa pulsión de muerte. Y lo que nos queda es pensar cómo combatirla, que eso, desgraciadamente, si lo tuviera claro, pues ya, si lo tuviéramos claro, ya lo habríamos dicho. De acuerdo, pues nada, muchas gracias. Lo retomamos, bueno, como vamos un cuarto de hora retrasados, podemos empezar sobre las 12:10 o así con las siguientes ponencias. Entonces, nada, lo dejamos aquí y lo retomamos como en 25 minutos o así. Muchas gracias. Vale, Chao. pues nada, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.